Bienvenidos para todos y todas. En este proceso de formación estaremos hablando de la elaboración de planes de correcciones y acciones correctivas, siguiendo los lineamientos que nos indica la norma ISO IS 17020, lo que nos indica también el CEA 3.0-01, que es el que nos aplica para los centros de diagnóstico automotor, el ILAC P15 y también el RAC 3.0-01. Mi nombre es Liliana Marcela Mosquera Rodríguez, ya hemos tenido la oportunidad de estar en formaciones anteriores y soy quien los estará acompañando en este proceso de formación. Vamos con los objetivos de esta formación. Un primer objetivo es analizar el contexto de la no conformidad identificada. La idea es que identifiquemos en qué punto nos declaran la no conformidad, en qué numeral, cuáles son las evidencias objetivas que nos están declarando y por ende establecer un adecuado plan de correcciones y acciones correctivas. Un segundo objetivo es comprender los conceptos y el propósito de establecer correcciones y acciones correctivas. Cada una tiene un fin distinto, diferente, y la idea es que lo sepamos abordar adecuadamente. Y el tercer objetivo es analizar, hacer un análisis de la causa raíz con el uso de herramientas básicas. A veces establecer las causas es una partecita que nos da dificultad en los centros de diagnóstico automotor y la idea es que tengamos diferentes herramientas, diferentes mecanismos que podemos utilizar en el momento de establecer estas causas. Fuentes normativas. Es muy importante que hablemos de las fuentes normativas. Me van a escuchar mucho decir esto en diferentes formaciones, tanto a través de la plataforma como en vivo cuando nos vemos en capacitaciones en los centros de diagnóstico automotor y es entendamos de dónde viene cada interpretación o cada concepto, ¿cierto? Porque a veces en el momento de establecer incumplimientos, no conformidades o que nos hacen observaciones, en fin, está muy asociado a la interpretación que tiene la persona de la norma. Y recuerden que la norma nos dice qué debemos hacer y nosotros establecemos el cómo, ¿cierto? Entonces es muy importante saber de dónde viene cada concepto para establecer adecuadamente lo que vamos a hacer de ahí para allá, cómo le vamos a dar cumplimiento al numeral, cómo vamos a establecer un plan de correcciones, en fin, muy de la mano con lo que dice la normatividad, ¿cierto? No de pronto ir a excedernos haciendo de más o de pronto ir a lo contrario, a hacer menos o a que nos falte información como tal porque no tenemos una adecuada interpretación del numeral. Entonces, lo que vamos a ver acá está basado en algunas fuentes normativas, como son la NTC ISO 9000, que es esa norma que nos habla de vocabulario, fundamentos y vocabulario en temas de sistemas de gestión. La NTC ISO IS 17020, que es la norma bajo la cual estamos acreditados los centros de diagnóstico automotor, y es la norma que habla de la evaluación de la conformidad, requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección. En ese caso entramos nosotros como centros de diagnóstico automotor. También vamos a tener en cuenta lo que dice el CEA 3.0-01, que son los criterios específicos de acreditación, son esos criterios que nos da el ONAC para nosotros dar la aplicación o la interpretación de la norma en los centros de diagnóstico automotor. Hay diferentes CEAs para diferentes organismos, a nosotros nos aplica el 3.0-01. Y también el RAC 3.0-01, que es el que nos habla de las reglas de acreditación, ¿cierto? Esa se aplica para todos los organismos que estén acreditados. Continuamos con las definiciones. Una primera definición, requisito. ¿Qué es requisito? Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Nota, un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en la información documentada, ¿cierto? Entonces, requisito es esa necesidad que tenemos de darle cumplimiento. Puede ser a la normatividad, puede ser a resoluciones, legislaciones, decretos, o también puede ser a información documentada. Lo que yo establezco en los documentos de mi sistema de gestión también son un requisito. Lo que yo documento ahí es lo que le debo dar cumplimiento. Conformidad, cumplimiento de un requisito. Es básicamente eso. Me declaran conformidad en los requisitos cuando yo le doy cumplimiento a lo que dice la normatividad como tal. Y por ende, no conformidad sería el incumplimiento del requisito. Se establece el requisito de la normatividad y si yo no le doy cumplimiento completo o parcial a lo que dice como tal la normatividad, pudiera ser declarado como una no conformidad. Tenemos requisito especificado. Necesidad o expectativa establecida. Ya cuando está establecido, la fuente de esta definición es la norma ISO IS 17000 y es la necesidad o expectativa que ya está establecida. Ya la normatividad me dice qué es lo que tengo que hacer y en algunos casos cómo lo tengo que hacer. En algunos casos, como nos pasa que con las normatividades de gases, ¿cierto? De emisiones contaminantes que ya tenemos establecido qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
Nota 1. Los requisitos especificados pueden establecerse en documentos normativos como reglamentos, normas y especificaciones técnicas. Lo que les decía que nos pasa, por ejemplo, con la normatividad que tenemos para la prueba de emisiones contaminantes. Nota 2. Los requisitos especificados pueden ser detallados o generales. ¿Cierto? También puede ser esta claridad. También es importante tener en cuenta que no todos van a ser a ese detalle, sino que también puede ser de forma general el requisito especificado. Grado de conformidad. Demostración de que se cumplen los requisitos especificados. Yo en el Centro de Diagnóstico Automotor en mi organización, ¿cómo demuestro que le doy cumplimiento a cada uno de los requisitos de la norma, cierto? Cuando me dice grado de conformidad, no sé si les ha pasado a veces en auditorías, nos dicen, no, mira, hasta acá, o sea, leemos el requisito, hasta este punto le das cumplimiento. ¿Cómo le das cumplimiento a este punto, a esta situación después del punto seguido, por ejemplo? Entonces uno dice, no, de pronto me está faltando, de pronto tengo que complementarlo, de pronto me falta una evidencia. Entonces es acá donde me hablan del grado de conformidad, de en qué grado o cuáles son las evidencias que tengo para demostrar que le doy cumplimiento a todo el requisito. Auditoría. Proceso para obtener información pertinente sobre el objeto de evaluación de la conformidad y evaluarlo de manera objetiva para determinar el grado en el que se cumplen los requisitos especificados. Tenemos acá resaltado evaluarlo de manera objetiva. Es importante ese punto. O sea, en el momento de hacer una auditoría hay que ser muy objetivos. O la persona que nos está evaluando, si nosotros estamos generando la evaluación también de forma interna, ser muy objetivos. O sea, no podemos tener sesgos ni a favor ni en contra en el momento de evaluar el organismo para poder ser muy objetivos en el resultado. Reincidencia. Reiteración de una misma culpa o defecto. La fuente de esta definición es el Diccionario de la Lengua Española, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata el tema de reincidencia? En los EDAs nos han dicho, nos han estado diciendo de pronto más últimamente el tema de evitar la reincidencia. Y la reincidencia en algún momento se interpretó muy de asociada al numeral, que no haya reincidencia o de incumplimiento en el mismo numeral, y eso podía traer algunas sanciones económicas o algunos temas de suspensión, ¿cierto? Lo que hemos abogado, lo que hemos tratado de defender en este punto es vamos a hablar del numeral de conocimiento 613, ¿cierto? Entonces, este año vienen y nos evalúan temas de conocimiento y el personal presentó falencias en suspensión. Y fortalecemos suspensión en los vehículos, cómo lo identifico, cuáles son las partes, en fin. Y llega el siguiente año y ya nos identifican falencia en frenos. Entonces, dice, no, reincidencia en el mismo numeral. A veces es complejo y mucho más depende del tamaño del CDA, depende de la cantidad de tipologías, controlar ese tema en el mismo numeral. Entonces, lo que hemos tratado de sustentar también ante evaluadores es el tema de a partir de la evidencia objetiva. Lo que me encontraron es incumplimiento, desconocimiento en este concepto y por ende yo me he fortalecido, me he blindado con temas de formación, de capacitaciones, de evaluaciones para fortalecer el conocimiento en el personal. Pero las tecnologías van cambiando, los vehículos van cambiando y por ende es un trabajo continuo de formación con el personal y declarar reincidencia en el mismo numeral a veces es complejo pues, de manejar. Entonces, pero en temas de definición es eso, que se reitere la misma culpa o el mismo defecto. Evidencia objetiva, datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, ¿cierto? Entonces, la evidencia objetiva está asociada a la evidencia. ¿Cómo demuestro qué documento, qué registro, qué fotografía tengo como soporte en mi organización para demostrar que cumplo o que no cumplo con alguno de los requisitos de la norma? Entonces, datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. ¿Listo? Dice por acá, tenemos un cuadrito, pudieran ser registros, pudieran ser declaraciones del personal, pudiera ser testificación. La evidencia objetiva se puede mostrar en diferentes puntos, porque yo presento un documento, porque en el momento de declarar o de hacer una entrevista al personal, todos responden bajo el mismo concepto o responden en conceptos diferentes y también en el momento de testificación, evidenciar cómo se realiza la actividad y verificar que se da cumplimiento. Criterios de auditoría. Es ese conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia, frente a la cual se compara con la evidencia objetiva. Yo tengo unas referencias en el momento de hacer una evaluación, una auditoría, que me baso en que en la normatividad, en los decretos, en resoluciones, en los procedimientos e instructivos que tiene el organismo establecidos. Entonces, esos son los criterios bajo los cuales se va a evaluar como tal el organismo. Los hallazgos de la auditoría, resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilados frente a los criterios de auditoría, ¿cierto? Frente al criterio que yo tengo para evaluar, qué fue lo que encontré, ¿cierto? Los hallazgos pudieran ser conforme. Es importante que tengamos en cuenta
pueden haber diferentes tipos de hallazgo. A veces cuando estamos en una auditoría uno dice, ¿y qué pasó? ¿Que nos han declarado? O sea, declaraciones de cumplimiento también son declaraciones, no solo no conformidades, y los evaluadores en sí no vienen a buscar no conformidades. La idea es, vienen a buscarnos que estamos conformes, ¿cierto? Entonces, el primer hallazgo pudiera ser conforme. Estamos conforme a lo que dice el requisito, estamos dando cumplimiento al requisito. Otro hallazgo pudiera ser no conforme, no estamos cumpliendo con lo que indica el requisito, tener también oportunidades de mejora, oportunidad de hacer mejor las actividades que estamos haciendo, de generar unas mejores evidencias y fortalezas. Fortalezas son que esas buenas prácticas que se pueden replicar y que se pueden optimizar, ¿cierto? Que es, a veces también se interpreta que la fortaleza está establecida, que damos un poquito más de lo que dice el requisito. Chicos y chicas, en nuestra próxima sección vamos a estar hablando de las correcciones, cómo establecer unas adecuadas correcciones en el momento que nos declaran una no conformidad.